Sin importar la edad que tengas, seguro creciste escuchando un montón de cuentos sobre lo peligroso que es salirse del molde. Cambiarse de carrera, dejar el trabajo, irse de viaje parecían ser totalmente una locura. Hoy las cosas han cambiado muchísimo y este podcast está aquí para demostrarte que hay mucho más detrás de los mitos y que todos podemos vivir la vida que realmente nos gusta. Junto a mis invitados vamos a romper creencias, desafiar juicios y abrirnos a un mundo lleno de posibilidades. Si estás aquí es porque sabes que hay mucho más para ti. Y aunque no tengas claro por dónde empezar, déjame decirte que este es tu lugar. Bienvenidos a Son Solo Cuentos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast llamado Son Solo Cuentos. Mi nombre es Vanessa, soy tu host y el día de hoy les traigo un episodio increíble. El episodio número 17 es el penúltimo episodio de la primera temporada. ¡Woo! No me lo puedo creer. Cuando empecé este viaje podcastero no tenía idea para dónde iba y menos que iba a haber segunda temporada. Así que estoy sumamente contenta, pero de eso les voy a hablar en el último capítulo, que los espero obviamente la próxima semana. En el capítulo de hoy, como les decía, es sumamente especial porque, además de lo que ya escucharon, traigo a una mujer espectacular a conversar con nosotros sobre atreverse a vivir del arte. Ustedes saben que en este podcast hablamos de el lado A y B de las experiencias y sobre todo buscamos distintas experiencias que nos motiven a vivir la vida como realmente queremos. Eso no quiere decir que no vayan a haber miedos, que no vayan a haber momentos bajos, pero lo que sí quiero que a través de este podcast se lleven siempre es que se puede. Como sea, se puede. Y les traigo a una de mis grandes amigas del teatro, porque sí, si me conoces, he vivido muchísimas vidas y una de esas vidas es en las tablas. Si hay algo que yo amaba era el teatro y por cosas de la vida, por cosas de la familia y de lo que efectivamente vamos a hablar en este podcast, de todos estos cuentos que nos han contado siempre y ese cliché de que no puedes vivir del arte, que te vas a morir de hambre, yo me lo creí. Y en la esquina siguiente di la vuelta y me metí a la universidad en algo que iba a ser probablemente más fructífero. Pero aquí estoy haciendo contenido, haciendo contenido, siendo profesora en otro país y las vueltas de la vida así son, porque cuando el alma llama, llama de verdad. Por eso nunca hay que darle la espalda y de eso nos viene a hablar Pamela. A la Pamela conocí hace 13 años haciendo burlesque. Y ella es una mujer burlesque, es una mujer artista. Ella se dedica a llevar su arte alrededor del mundo. Así que te prometo que en este episodio de podcast vas a reír, vas a reflexionar y sobre todo vas a conectar con esa parte de mujer, de autodescubrirse, de autoaceptación y de ver la sensualidad y el arte desde diversos ángulos. Y esto no solo tiene que ver si te gusta o no te gusta el arte, obviamente tiene que ver con todo lo que hay detrás de atreverse y de reafirmarse que la decisión que has tomado de cómo vivir tu vida efectivamente es la correcta. En este episodio vamos a hablar de estar en el camino. Así que si bien siempre digo que no se dejen llevar por el color rosado del podcast, probablemente este episodio sí es más para ustedes, chicas que están del otro lado. No me doy más vueltas y las dejo con la tremenda Pamela. Pame, bienvenida al podcast. Hola, hola, hola. La bienvenida, mi corazón. Buenos días Hoy, por acá todavía. No sé a qué hora buenos días por allá, buenas tardes por acá. bueno, Oye, gracias por gracias por estar aquí. invitarme. No, gracias a ti. Gracias, ¿verdad? Es una tremenda ventana como para conocer personas, ¿cierto? De todo el mundo y conocer un poquito más también lo que se vive detrás de escena, como decimos nosotros los actores, obvio. Tal cual. Oye, ¿no? Qué emoción tenerte en esta conversación después de tantos años. Lo más Sí, lindo. un montón. Muchísimo. Como 13 años ya, po. Muchísimo tiempo y lo más chistoso es que para reunirnos y hacer esta entrevista, la Pame mi videollama, como si no hubiésemos hablado ayer. Y estuvimos hablando un montón de tiempo como si efectivamente hubiésemos hablado por última vez hace muy poco. Así que nada, me encanta tu vibra.
Es verdad Y cuando se dice de que a pesar de la distancia o del tiempo, la amistad sigue siendo la misma. así es. Hermosa, quiero que Dígame. te presentes como mejor te represente, para Wow, todos los que no te conocen. vale. Bueno, hola a todos. Soy Pamela Ríos Guzmán, porque tengo mamá y papá, ¿no? que Bien, están vivos todavía. Soy actriz de profesión, me dedico al burlesque en este minuto y también, como pueden ver detrás mío, tengo un tremendo teatro a mis espaldas, literal, porque soy la directora de este espacio hace 5 años ya, en Rancagua. Así que bien, eso, gestora cultural, increíble. productora de eventos, Saca, saca, hacemos de saca. todo un poco. Saca todo, saca todo. Toda la Bien. luz. Oye, Pamet, yo quiero que partamos por el comienzo, que nos ayudes a entender tu historia y me encantaría preguntarte cómo se enamora la Pamela del arte. ¿Cuál es ese momento en tu vida que tú dices, esto es lo que yo quiero hacer? Ya, mira, la verdad es que fue un camino súper difícil. Al principio, yo creo que a todos les pasa, a todos los artistas, les pasa desde que reniegan un poco el ser artistas, ¿ya? Mm. Y, y mi vida como artista empezó en verdad en la guatita de mi mamá, cuando Oh, ella estaba wow. embarazada de mí. Pero yo no lo supe hasta cuando entré en el liceo, en la media, que le decimos acá en Chile, cuando ya tenía 14 15 años. Eh, Hubo un taller de teatro en el liceo Oscar Castro y no sé por qué, después de una clase de lenguaje que me había hecho una profesora donde teníamos que hacer una representación de Oscar Castro, justamente para el aniversario del liceo, nos dice y nos da la opción de que se va a abrir un taller de teatro, ¿ya? Ujú. A todo esto, mi mamá con mi papá eran folcloristas, cantaban y Ajá. tocaban instrumentos. Mis abuelos también eran cantores populares. Mi abuelita tocaba la guitarra traspuesta. O Y sea, de que estaba en la así, sangre, estaba en la sangre. sí, estaba. Pero yo en Bien. verdad como que nunca hice caso. Siempre estuve como más al debe y viendo como, siendo una observadora en verdad de lo que pasaba y de lo que vivía con mis padres. Pero nunca Ujú. quise como tomar carta en el asunto hasta que mi profe de lenguaje nos abre la posibilidad de ingresar a este taller de teatro. Ujú. Ahí empezamos a hacer ejercicios de teatro y hacer juegos teatrales, en donde finalmente me dieron la pauta como para darme cuenta de que sí me gustaba como esa rama del arte. ¿Te gustó inmediatamente cuando empezaste a trabajar tu cuerpo en el Sí, teatro, en los juegos del teatro y todo eso? sí, como ¿Enganchaste? que enganché, sí. Bien, Y bro. entonces ahí comencé un camino que en verdad empecé a descubrir. Mis papás me ayudaron un montón, igual como a empujarme en eso. Claro, me imagino que teniendo todo desde casa, que, porque la típica es como, oye, me gustaría dedicarme a esto. Bueno, no, eso no es Claro, viable. Me imagino que a claro. ti no te pasó en casa. O sea, eso eran los primeros pasos. Porque después, cuando empecé a decidir en verdad de que sí me gustaba el arte y el teatro, yo ya tenía 17 años, ya llevaba 3 años en el taller de teatro y teníamos que empezar a prepararnos para la PSU, para ir Sí. a la universidad. Y Ujú. ahí fue cuando en verdad yo dije como, no me gusta este sistema, porque ya no me gustaba el sistema en el que estábamos viviendo. No me gusta esta selección que hacen a las personas en general como para ser alguien en la vida. Claro, y con distintos tipos de inteligencia. Exacto. Entonces dije, yo no quiero estudiar, no quiero dar esa prueba. Y mis Ok. papás ahí fue como la primera guerra. Oye, pero para estudiar teatro también necesitas dar esa prueba. Sí, sí. Ajá. Ya. Y ahí Ok. dije como no quiero dar la prueba en principio y tampoco Mm. sabía qué es lo que quería estudiar. Entonces como que al principio fue como ya, me voy a dar un año en verdad como para saber finalmente qué es lo que quiero hacer y todo eso. Ujú. Pero después yo dije, ¿por qué me quiero dar un año si en verdad ya sé lo que quiero? Y ahí empecé. Mm. Ya. Bien. Entonces lo empecé a verbalizar Ok. y se lo fui contando a mis papás y mi mamá me dijo que sí.
pero mi papá, que era cantor popular y que tocaba la guitarra y todo eso, me dijo que no. ¿Y el que quería que hicieras? Él quería que yo fuera otra cosa, po, que tuviera un futuro mejor, Claro, ¿cachai? mejor que el de él. Oye, qué Y fome. Claro, ahí igual pasan fue esos una sustos. pelea interna bastante grande porque ya con 17 años, entrando a punto a cuarto medio, el último año del colegio, tenía que decidir finalmente qué es lo que iba a hacer. Y me acuerdo que una vez fui a una reunión familiar, mira cómo es la vuelta a la vida. Me encontré con un chico que estaba estudiando en Buenos Aires, gratis. Oye, Estaba sí, estudiando ciencias esas, políticas. ¿Cachai? Y hermoso. ahí nos pusimos a conversar con este chico y en verdad como que él fue el que me motivó a investigar sobre la educación en Argentina em, y me empezó a dar algunos tips de cómo también él se había ido y había emigrado a Argentina. Qué Y, espectacular y ahí fue, encuentro. y ahí fue cuando dije, entrando a cuarto medio, dije, no puede ser esto, como que me está tirando demasiado. Voy a darle para adelante y voy a hacer los trámites. Hice todos los trámites, a mitad de año me llaman para una entrevista en la Embajada Argentina en Santiago para saber si finalmente me podían dar una beca para poder ingresar al UNA, que es la Universidad Estatal Argentina, en actuación. Y Ok. ahí me dieron la beca. Ah, ¡Ah! Y bueno, nos dieron la beca. y entre medio Bueno. haciendo todos los trámites medio escondidos de mi papá, porque mi papá no quería que yo me fuera, Ah, pero mi mamá fue la que ahí corrompió todo el sistema interno familiar y un día bien. me llama y me dice, oye, ¿sabes que yo tengo que ir a hacer un trabajo a Santiago, ¿por qué no me acompañas? Ah, Y llegamos hasta la moneda, ella me mostró la moneda, no sé qué, y antes, en la moneda, detrás de la moneda, había un registro civil, muy cerquita. ¿ya? Entonces va y me dice, bueno, vamos para acá, y no sé qué, ya me lleva, y yo le digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Y me dice, no, es que vaya a sacar tu pasaporte. Y yo como, Sí, ¿por porque qué voy a aparte sacar mi tenías 17 pasaporte? años, necesitabas la autorización de tus De papás, los creo. padres. Así que mi mamá ahí empezó como todo este juego y lo hizo real, ¿cachai? Como todo lo que yo Lo ya que tú había veías cateteado. todavía como no tangible. Finalmente esa conversación que tuve con este chico en la casa de mi tía me cambió la perspectiva de todo, ¿cachai? Claro, claro. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando en Argentina? 2 años, 2 años. ¿Y qué tal sí. la experiencia que también has estudiado acá? O sea, acá digo, yo no estoy allá, en Chile. ¿Qué tal la experiencia en Argentina? No, mira, todo lo que yo aprendí en 2 años en Argentina, recién en tercero de universidad en Chile empecé a aprender cosas nuevas. Yo siempre lo digo porque Wow. en verdad la educación argentina es tan potente, sobre todo en el arte, es la cuna del arte en Latinoamérica. Y todo lo que aprendí allá, en verdad, fue un camino que en verdad yo agradezco hasta el día de hoy, porque la lectura, las referencias visuales, sonoras, de todo, en verdad, te abre un camino y te explota la mente, ¿cachai? Te prometo que se me imagina que es así, porque la primera vez que yo viajé, tomé un avión, tenía 22 años cuando fui a Buenos Aires y yo no me podía creer lo cultural que era esa capital. O Sí. sea, si eran capitales tan cercanas como Santiago y Buenos Aires, yo decía, ¿cómo van a ser tan diferentes? O sea, por las calles, Corrientes y todas estas calles principales había tanto teatro, tanto stand-up, cosa que en Chile estamos recién viendo con ganas hace 6 años atrás, quizás. Pero era muchísimo y eso fue lo primero que me llamó la atención, la cantidad de librerías. Me parecía un flash, como dirían los amigos. Sí, Bien, pasa que el ciudadano argentino tiene mucho conocimiento de su historia, entonces eso los mm, hace unas personas totalmente integrales. A mí me encantó en verdad compartir con la cultura argentina a pesar de todas las diferencias como históricas que tenemos, sí, claro. y también de la diferencia como cultural que existe entre cada país. La verdad es que a mí me trataron súper bien, fueron súper acogedores, fueron súper familia conmigo porque además yo estaba súper sola. Claro, esa eh, es otra experiencia. La y tuve migración por estudios.
Sí, tuve que aprender de todo. A pesar de que hablábamos español, ambos, Mm, igual habían cosas que yo en verdad no entendía ni un carajo, porque tenían claro. otros modismos y tenían otra forma de comunicarse también. Y nada, como que aprender todo Oye, de cero bien. nomás. Claro, y más encima tan chica, porque no solo era tu sueño de convertirte en actriz, sino también pasas a ser una emigrante por Así estudios, es. que tiene su otro toque también, que además te enseña un montón por sí solo. ¡Qué Sí, po. buena! Oye, Tenía, ¿y después de tenía Argentina que qué, convivir qué viene? todo. ¿Te fuiste, Después volviste de, a Chile? Claro, después de Argentina, bueno, pasaron 2 años en que yo estuve sola, sola, sola en Argentina. Y entre que fui a Argentina y me vine a Chile a visitar, que venía, no sé, 2 semanas, después me iba de nuevo, después venía, pasaban 8 meses y me venía de nuevo, y así estuve 2 años. eh, me caló tanto, tanto el hecho de estar sola y de vivir la vida como adulta, ¿cachai? Mm, Me empezó a dar depresión. Y todo lo que había como ganado en experiencia, empecé, para mí en ese minuto era un ujú, retroceso tremendo tener que devolverme a Chile con una carrera que no estaba terminada, con mm, una solvencia económica que no había logrado, ¿cachai? ya, Y con unas expectativas de vida que en verdad no tampoco las había realizado, porque yo igual quería quedarme en Argentina, quería llevarme a mis hermanos chicos para que mm. estudiaran allá. Yo ya tenía no tenía la nacionalidad, tenía la visa La definitiva, residencia. sí. Ujú. Eh, entonces ya era como pseudo Argentina también, podía entrar y salir. Entonces como que perder todo eso que ya había logrado porque Claro, me lo que habías sentía mal construido. en la interna. Mm, Eh, y me pesaba tanto el hecho de que no estaba acá con mi familia que yo dije, bueno, o una de dos, o trato de sobrepasar esto o definitivamente me voy. claro. Y traté de sobrepasarlo durante unos 4 meses que me fui a vivir a Luján, que tenía una compañera de la universidad que es Sofía, que ahora está en Madrid, ella que es actriz, ya connotada de hecho en Madrid, que le está yendo Ujú. súper bien. Sofía me invita a su casa con su familia a vivir para que yo pudiera retomar los estudios el próximo año y que ser como su hermana finalmente, vivir en su Claro, casa para que con ella estuvieras y en todo. compañía y todo. Claro, y para que no Qué me devolviera linda. a Chile. Ese Ujú, era como el objetivo, que no me devolviera a Chile, ¿cachai? claro. Que Mm, terminara la carrera. Pero lo intentamos porque ella estuvo a la par conmigo todo el tiempo. qué linda. Me consiguió trabajo en el Teatro de Luján, así que ahí aprendí como los primeros pasos de cómo funcionaba un teatro Ujú, y no aguanté, no mm. aguanté, no Era aguanté. Era el extrañabas azote mucho lo familiar. o sea, como el cariño, ¿cachai? Claro. La Mm. comida de tu mamá No, y aparte y en esa época no teníamos WhatsApp así no, como, po, yo como tenía hoy que en estar día, llamando por pues. teléfono. Y me Claro, gastaba 50 lucas en el teléfono, hablando 1 hora con toda mi familia, ¿cachai? claro, Porque extrañaba claro. demasiado. Sí, pues no, sí, oh, me imagino porque uno ahora tiene esa facilidad de la videollamada, lo que estamos haciendo ahora mismo, que pareciera que de una u otra manera no estamos tan lejos. Exacto, Pero sí, claro, sin video era muy diferente. era Mm. diferente y Y eras estar niña viviendo todavía, eras chica todavía. era terrible, era terrible. Sí. Nada, pues ese fue como el primer golpe de realidad, en verdad, que viví en la vida. Y ahí dije como, bueno, ¿sabes qué? No, no doy más, me voy. Mm. Y me vine nomás, po, con el tremendo sentimiento de culpa, con la tremenda frustración, además que tampoco me hallaba en mi casa, ¿cachai? Cuando regresé Claro, a Chile, tampoco me hallaba porque ya tenía cierta independencia, sí. controlaba mis tiempos, ¿cachai? Controlaba mi plata porque ya me había puesto a trabajar en Buenos Aires, tenía trabajos esporádicos, después Claro, volver a la casa de los padres después de tanta independencia y todo. sí, Aunque no quieras, vuelves a ser una niña porque te tratan como una niña en la casa. Claro, no, difícil. entonces, y aparte que me pasó, y esto siempre lo cuento porque me parece súper súper extraño como la mente también te juega.
¿cachai? Ok. Algunas pasadas, que yo volví a Ujú, mi casa el primer día después de haber vuelto de Argentina. ujú. Entro a mi casa y me quiero preparar un té, ¿cachai? Y no sabía dónde estaban las cosas. Ah, sí. Claro. Entonces Te, empiezo a te mirar vuelves a sentir ajeno otra vez. y ahí fue cuando me sentí súper nada que ver, así como, ¿qué estoy haciendo acá? Así como estaba irreconocible mi casa, ¿cachai? O sea, para mí, porque la casa seguía Claro, igual. claro, Pero, sí. pero yo me sentía súper ajena y decía como, weón, y casi que me da una crisis de pánico. No sé, es heavy. De hecho, lo hablamos Sí, en un capítulo con Daniela y ella habla del choque cultural inverso. O sea, sí. el volver a la casa desde lo más básico, como lo que dices tú, no encuentro el té hasta, bueno, muchas cosas. Y Sí, qué ahí heavy. empezáis a darte cuenta finalmente todo, po, como tenéis que nacer, entre comillas, de nuevo, ¿cachai? Entonces, como justamente el choque cultural y el choque como de tu familia también, en el sentido de que tú ya eres otra persona Mm. y tienes que volver a tu pasado, ¿cachai? Porque tu Claro, familia sigue reencontrarte con igual. tu pasada nuevamente, tratar de Eso encajar, básicamente. eh, es fuerte, fue Es súper harto, fuerte. es un montón. Igual tenías esta sensación de que por qué me devolví, ¿te costó salir Obvio, de esa sensación? obvio que sí, me demoré como un año en que Uy, ya. me culpaba, por qué me Mm, vine y por qué estoy acá y puta no estoy haciendo nada, no conseguía trabajo tampoco, ¿cachai? mm, No era un sabía montón. qué hacer porque lo único que había hecho era estudiar. Era como, weón, ¿qué pasa aquí? No, y aparte que nadie a tu alrededor vivió lo que tú viviste, entonces es Nadie. muy difícil que alguien te pudiese entender en ese momento. Y sí, porque además yo fui la primera en mi familia de salir del país. Ujú, Fui la primera en mi familia en estudiar en la universidad. ujú, Entonces, y aparte soy la única mujer dentro de mis cuatro, o sea, dentro de mis tres hermanos, soy la única mujer mm, ujú. que más encima se atrevió a salir de la casa a los 17 años, ¿cachai? Y Claro. mandarse a cambiar, onda, literalmente mandarse a cambiar y no te importaba Bueno, nada. yo creo que este espíritu entonces te sigue y te sigue hasta encontrarte con el burlesque, porque hay que tener ovarios, amor, hay que tener fuerza vital para, siento yo desde mi perspectiva, sobre todo de una cultura machista y patriarcal de donde venimos, que se entienda el burlesque como arte. Sí, no, eso ha sido una batalla, pero Así garrafal. que yo creo que de todo lo que nos acabas de contar y que nos lleva a tu pasado, a tus inicios, a cómo te vas formando en esto, en el arte, en el teatro, perdón. Quería preguntarte primero, ¿empezaste el burlesque cuando nos conocimos o habías empezado antes? Tenía nociones del burlesque porque había vivido en Buenos Aires, ¿cachai? Ya, Había sí. visto lo que era la revista, el espectáculo como en general, como que tenía Ujú. nociones de que algo pasaba, pero Ok. no había conocido a nadie que todavía hiciera burlesque. Yo en verdad como la cuna empecé ahí en el Cariola contigo a ¡Ah! ¡Qué experimentarlo. hermoso! ¡Qué hermoso! O sea, estoy en tus inicios, no lo puedo creer, qué emoción. Sí, 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 Oye, como que entonces sabemos de la cultura que venimos, que cada vez mejora más, pero para muchas personas el burlesque sigue siendo como mal entendido, ¿cierto? Siento que lo asocian más a lo sexual y a lo superficial, pero todos los que los hemos experimentado o simplemente lo hemos observado, sabemos que va mucho más allá. Y yo quiero que nosotros nos cuentes, primero, ¿qué es para ti ser una mujer burlesque? bueno, así como dato anecdótico nomás, Dale. en la media, cuando estaba estudiando en el colegio todavía, yo era un niño. Yo me vestía como hombre, tenía el pelo como hombre, porque siempre a mí me hicieron bullying por mi cuerpo, siempre. Ok, ajá. Porque tenía las piernas largas, porque era muy flaca, porque tenía el poto levantado, porque tenía los rasgos Gut. distintos, porque mi piel era más morena, etcétera. Por alguna u otra parte, siempre me Sí. terminaba haciendo bullying. Lo que a mí me llevó a alejarme mucho como de mi femineidad, ¿ya?
Ok, Eso es ok. como dato anecdótico. Y después cuando ya empecé en la universidad, acá en Chile, empecé a reencontrarme un poco con el ser mujer, ¿ya? Ya, Cuando yo estaba llegando a Chile después de Buenos Aires, decidí hacerme un cambio radical como conmigo y me cambié hasta el pelo, me puse ok. crespa, ¿cachai? Me hice la base como 3 años y cuando llegué a la universidad todo el mundo pensaba que yo era colombiana o venezolana, porque además como venía con un acento distinto desde Buenos Aires, que era mucho Ujú, más neutro y no sé qué, ¿cachai? Como otras palabras, otra formulación de frases, etcétera, sí, pensaban de que yo era extranjera. Todavía claro, yo claro. como que no me hallaba todavía en este país, ¿cachai? Y eso que Ya, había sí, pasado ya sí. como 3 años. Me, Ujú. me costó un montón. Entonces yo dije, no, pues tengo que reconstruirme desde el lado donde yo quiero estar, pues. Y uno O de los sea, esto lo lados, hiciste a mucha conciencia igual. sí, sí, Qué buena. sí. Y ahí decidí yo ser mujer. Eso fue lo primero. ¿Cachai? Ok, Porque venía como wow. de esta transición de niño, que ya en Buenos Aires había conocido el espectáculo y sabía que había chicas que eran preciosas, que las mujeres se cuidan mucho en Buenos Aires, en Argentina en general. En el periodo entre que son adolescentes y un poco más adultas, 30 40 años, las chicas allá se cuidan un Ok, montón. Y a ya. mí eso me llamó mucho la atención porque yo nunca lo había vivido, siempre fui Ujú, niño, ¿cachai? claro, claro. Entonces, cuando llegué a Chile, me hice todo este cambio de look, venía con este otro acento, me había entrado a la universidad a estudiar teatro definitivamente, bueno, a terminar la carrera que ya había empezado en Buenos Aires. Dije, Ujú, no, yo soy mujer, como que eso fue lo primero, tengo que hacerme valer así, ¿cachai? Como bien. esto es lo, Lo y esto es lo que abrazaste soy. como con un todo. Y un poco con un pie forzado igual, porque ya venía como con esta visión de mí misma que era un poco más apagada, pero que como ya me había pseudo explotado en Buenos Aires, ya había conocido el espectáculo, ya había conocido las tablas, ya había salido como del closet, entre comillas, Claro, claro, sí. Pega eh, perfecto. dije, no, esto tiene que cambiar. Y ahí en la Bien. universidad dije, bueno, vamos a hacer de todo como para saber qué es lo que más me gusta, ¿no? Y entre medio de eso nació la posibilidad de salir a un casting que fue en el Teatro Cariola. Que a mí una compañera X me dice, oye, Pame, ¿sabes que hay un casting? ¿Por Qué qué? No lindo esto que vas a vamos. contar. Me hace recordar muchas cosas. Qué Sí. emoción, ya. Dale. Vamos a un casting, me dice que hay en el Teatro Cariola. Y yo, como en el Teatro Cariola. Ya había escuchado algo del Teatro Cariola, pero todavía era provinciana, extranjera, inmigrante, no sé, como que ya todavía estaba ahí en el limbo. Niño, todo. Niño, niña, ¿cachai? Como toda esa cuestión. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda, porque en verdad como que el casting tampoco anunciaba mucho. No sé si No, te acuerdas. de hecho yo no sabía muy bien tampoco lo que era. No, pues, nadie sabía. Entonces, Buenísimo. bueno, empezando a pasar los días, mi abuelo paterno, mi tata, estaba súper enfermo. Decidí yo ir a cuidarle un par de días para apoyar a mi abuelo. Y entre Ujú. eso, mi abuelo se nos va, falleció. Ah, uy. Entre eso que fallece, estábamos en el velorio ya. Y yo le había contado a mi mamá entre medio de que había un casting en el Teatro Cariola. Y justo mi mamá se acuerda ese día. Y me No. dice, Pami, ¿qué pasa con el casting que me habían mencionado en el Teatro Cariola? Y yo empiezo a revisar la fecha. Y sí, pues, era ese día. Era ese día. Wow. Y yo estaba en Rancagua y el casting era en Santiago. Entonces le digo, bueno, pero ya fue, estamos acá. Me dice, no, anda. ¡Oh! Y la señora Guzmán, vamos. Y yo, pero es Oye, que mamá, bien. mamá, no sé, no sé ni cómo llegar, ¿cachai? No sé dónde está. Me dice, no, anda, anda. No podéis dejar de no ir. Wow. Así que ahí mi papá me fue a dejar al bus en la carretera y me fui a Santiago. Ya llegaste. Llegué como 30 minutos atrasada al casting.
Llegué y estaban todos los del jurado ahí como ya yéndose, porque estaban así como en mesa de conversación, ¿cachai? Como Estaban de debatiendo quién quedaba, deliberación. quién no. Claro, y yo justo llegué como a esa instancia, ¿cachai? Y me acuerdo que entro y me ve la Kim Marcel, ¿te acuerdas de ella, no? No, cómo olvidarla. Saludos a Kim. Ah, ¿te cachai? ¿No escuchará? ¿Sabes que todavía yo hablo con ella? Mira, le vamos a mandar el episodio. Sí, Kim, sí. qué, qué placer haberte tenido como referente. Gracias. Y ella me recibe en el teatro. Y entonces yo le digo, hola, ¿sabe que vengo a un casting? Yo sé que vengo atrasada, pero vengo de Rancagua. Quería ver si es que podía todavía hacer el casting. Si no, yo lo entiendo. Así como súper tirándome para abajo, en verdad, como que Sí, fue. provinciana, pues. Pero a mí, Entonces me dice, no, pero es que ya terminamos. Pero a ver, espérame un segundo. Nos reunió a todos de nuevo y me hicieron pasar. no. Y cuando me hacen pasar, yo en verdad no tenía idea a qué iba. No, sí lo sé, yo tampoco, no sé, cuando estaba preparando esta entrevista, hice como un rewind y me acordé de todo el episodio y fue muy gracioso y de hecho te lo voy a contar solo para que, ya que Muy estamos bien. aquí, ¿cachai? Que a mí me había pasado algo parecido, o sea, no estaba en ningún velorio, pero una amiga que trabaja en la televisión, ella es guionista, le dice a mi novio de ese tiempo, oye, hay un casting en el Cariola, la. Y llega el Leo a la casa y me dice, Vane, no, antes me llama, me dice, Vane, ¿tenís tacos? Y yo, ¿zapatos de taco? Sí, pero no los tengo acá, los tengo en la casa. Y estábamos en el departamento, ahí en Providencia, y mi casa estaba en Maipú. Y me dice, ya, yo te los paso a buscar, no sé qué, dile a tu mamá. Y le digo, ¿pero para qué quiero tacos? Pero, porque pensé que teníamos algo que ir a la televisión, que a veces íbamos a sketch o cuestiones. No, hay un casting en el Cariola de no sé qué. Si yo llegué así como blind eyes, no sabía qué iba, sabía que era un casting y todo, y bueno, y que era burlesque. Y mi conocimiento del burlesque igual era poco. Entonces solo llegué con shorts, los tacos, que llegué corriendo, me puse los tacos encima, tenía una camisa, y ¿te acuerdas que había que mostrar algo primero? Podía ser baile, monólogo, no sé, cualquier cosa, y después te ponían música y tenías que improvisar. Sí. Había que bailar, ya. Y yo la primera parte, yo escuchaba a las chicas cantaban y todo, y yo así, ¿qué mierda hago? O sea, no sé qué hacer, porque todas eran como que venían de algo más bailarina, qué sé yo. Y yo hace poco había tenido, la última obra que había hecho era de Anton Chekhov, pero eso era una obra potente, o sea, como que nada que ver con el momento, pero no sabía qué hacer. Así que me tiré con eso y después ponen la música y me acuerdo que como que me desabotó un poco la blusa y yo no me reconocí. Yo como que me cambié, escuché la música, seguí, me acuerdo de que doy vuelta y me abro la camisa y ¡ay, la tiro! Buenísimo, buenísimo. Y me voy. ¡Ay, qué buena! Muy buena El mío historia. fue súper más directo todo, como que ya me hicieron pasar, me hicieron subirme al escenario, porque el casting me lo hicieron abajo, en el anfiteatro que estaba abajo, no en el teatro en sí mismo. Ah, o sea, de verdad ya estaban cerrando. Sí, sí, ya estaban Que eso es lo ahí. otro. El casting en tremendo escenario. Yo estaba así, uy, uy, qué hermoso. La cosa es que me hacen subirme al escenario y me dice, bueno, canta, me dice la Kim. ¿Sabes cantar? Y yo como, no. No, La o sea, ducha. canto en la ducha. No, me dice, Mm, ya canta, tienes cara de cantar. Y yo como, la única weá que sabía y que como me ponía tan nerviosa porque me pasó en la audición en Argentina igual, mm. que la única estupidez, y esto de verdad que es real, ¿vale? Ya, vamos. Lo único que se me venía a la cabeza en ese minuto era el caballito blanco. Yo decía, la puta madre, weón, ¿cómo voy a cantar esta weá? Pensé ¿Cómo que me voy a iba a cantar decir, esta no sé, weá? una típica, ¿no? Un Juan Gabriel, No, alguna cosa. hermana, no, no, el caballito blanco. De hecho, a mí en Argentina, Me encanta. mis compañeros de la Ah, universidad me decían la caballito. la que- En mi audición, la única pelotudez que se me ocurrió cantar fue el caballito blanco. ¿Cachai?
Porque estaba en blanco, hermana, estaba en blanco. Oye, pero Yo decía, espérate, ¿y le ponís onda, como onda salsera, onda algo, o termina siendo el caballito blanco y lleva media no, aquí como lo era conocemos? el caballito blanco, pero era con actitud de caballito blanco, Bien, po. amo. Ah, no, sé que, Dios mío, bien, Juro. hermoso. La Uf, cosa es que ya, ya yo dije, bueno, no tengo nada más, así que ya me voy a cantar esto, que, ya, listo, que entre chao. el Y caballito blanco. me pongo a cantar el caballito blanco, y así haciendo la interpretación y toda la weá. Llévame de aquí. Oye, transpiraba como caballo, de verdad, así ya, literal. Ah, Entonces, no. se cagaron de la risa, weón, y yo así como, weón, trágame tierra. La cosa es que ya, pues la Kim después me dice, ¿tienes problemas con sacarte la ropa? Me dice. Y Ay, yo, sí, esa no, era una pregunta. Esa era la pregunta, sí. no, le digo yo, no. Me dice, ¿no tienes problemas con tu cuerpo? No, ya, entonces sácate la ropa. Me dijo, quédate en sostén y calzón. Y yo, Ah, la mierda, te mandó con toda. ¿qué le digo yo? Me dice, sí, pues si tú me dijiste que no tenías problema con tu cuerpo, sácate o sea, quédate en sostén y calzón, sácate la A ropa. ver, show me. Menos mal que no me tocó la Kima así de directa, porque estaba todo el equipo. Yo le digo así como, me saco la ropa aquí, me la saco allá, no, sácatela allá, detrás de bambalinas y después vuelves para verte el cuerpo. Y era así. Uh. ¿Te hicieron bailar o no? Sí, pues, pero en sostén y Ay, calzón. de ahí venía. No, yo me peloté con la música, po. Mira, ya. Me hicieron sacarme la ropa y después me pusieron un tema y que bailara en sostén y calzón. Toma. Pero ahí estábamos. Lo Y diste ahí todo. estaba, pues. Ya, obviamente ya me habían aceptado como Obvio. hacer el casting, ¿cachai? Yo venía de Rancagua, yo dije, no voy a perder el pasaje, bueno, así que tengo que No, quedar había que sí o darlo sí en esta todo. cuestión. Y nada, ya como que ya hice todo lo que me pidieron y ya listo, estaba cagada de frío, ya vaya a vestirse nomás, no se preocupe, no sé qué, Ujú. le vamos a avisar, nos vemos, la vamos a llamar. Ay, dije yo, cagué, no voy a quedar. Porque cada vez que te dicen eso, uno ya en las escuelas de teatro Sí, como que ya lo tiene usualmente. grabado. Pero como que nos Entonces, llamaron al ratito, me acuerdo. Fue el mismo sí, pues día. entonces yo salí y la Kim me atrapa de nuevo, ¿cachai? Y me dice, Pamelita, me dice, nos vemos el lunes o algo así. Mm. Y yo como, ¿qué? Dando la data ¿Quedé? bien, bacanita. Y me Qué dice, buena. sí, y me cierra el ojo, ¿cachai? Así como, sí. Ya. Ya. Oye, me encantó toda esta historia porque trae demasiados recuerdos, pero Pamela de las Nieves, vamos a tener que avanzar. Entonces, como te preguntaba anteriormente, quiero que nos cuentes qué es para ti hoy ser una mujer burlesque. Bueno, ser una mujer burlesque para mí hoy en día tiene que ver mucho con, primero que nada, con la aceptación femenina, ¿ya? Y también como de las disidencias. Ser una mujer burlesque significa tener un power interno y un empoderamiento frente al mundo que nos sirve como para poder restablecer nuestra feminidad y nuestro poder como mujeres. Ser una mujer burlesque también significa tener coraje y valentía para poder hacer esta disciplina sin tener un ojo crítico hacia uno misma y también sin tener un prejuicio previo de lo que significa ser mujer hoy en día. Ser una mujer burlesque para mí significa fluir en lo que somos como esencia y también hacerse cargo de lo que somos. ¿Cachai? Wow. Eso para mí es ser una mujer burlesque hoy en lo contemporáneo, hoy en lo que soy como mujer en sí misma, hoy en lo que vivo en la sociedad en la que vivimos, en esta sociedad que también suele ser un poco machista, pero que cada vez se está abriendo un poco más. Es tener un discurso, es, es ser crítica, pero no con una, sino que con la sociedad Claro. e impulsar también a otras mujeres a que tengan este autodescubrimiento y este autopoder que significa ser mujer, ¿cachai? O sea, como que Claro. no Oye, y es ahora fácil que ser mujer. Eso es no es como el fácil ser principio de mujer. todo.
Definitivamente, y todas las mujeres que nos están escuchando lo saben. Y tomando tus palabras, quisiera preguntarte, ¿qué has aprendido tú o qué te ha enseñado el burlesque sobre sobre tu cuerpo, sobre tu poder femenino del cual estás hablando, sobre tu historia? Porque me imagino que la Pamela que conocí en ese escenario que estábamos hablando versus la Pamela que es hoy con muchos años de trayectoria que se quedó en el burlesque, lo vives de manera diferente. Obvio que sí, po. Ha sido un aprendizaje súper complejo, pero también súper rico. El poder autodescubrirme, el poder aceptar mi cuerpo como es, el poder em, generar instancias de conversación, de diálogo, de reflexión con otras mujeres y también con otras disidencias, porque también el burlesque, recordemos que empezó siendo un género como para las mujeres, pero también ahora recorre otros géneros y la fluidez de ellos también, que me parece súper Y atractivo e está interesante de espectacular. Mm, reconocer. ¿Cachai? mm, Ahora no solamente vemos el burlesque en las mujeres, sino que también lo vemos directamente en los hombres, como boylesques, bien. donde se han atrevido a ser hombres Mm, masculinos, ¿cachai? Y empoderarse también de eso. Me parece genial que cada vez las personas estén autodescubriéndose y también dándose la oportunidad de ser, y que eso es sí, súper importante, ¿cachai? Entonces, verme a mí en este minuto como mujer burlesque es netamente un, un homenaje a este templo físico que tengo, ¿cachai? qué lindo. El cuidarlo, el nutrirlo, el ejercitarlo, Mm, el no toxiquearlo, por decirlo así. sí, sí, sí. Es, Ha sido un camino bien complejo, pero a la vez ha sido bien reconfortante, porque me ha permitido conocerme, ¿cachai? Y en sí, ese qué lindo. reconocerme a mí misma y en ese autovalorarme a mí misma, también he sido, puede que suene súper egocéntrico, pero también me lo han dicho mis alumnas hoy en día, Adelante nomás. que he sido como una fuente de inspiración también para que ellas también puedan como crecer en el Claro que sí, ser, ¿cachai? claro que sí. Definitivamente, y toda persona inspira a otra, así que nada de egocentrismos aquí. Bien. Oye, y como lo que estabas hablando de que hoy en día también hay diferentes disidencias y se vive el burlesque desde muchos lugares. eh, Ahora siento que, yo personalmente, yo siento que ahora el burlesque no tiene exclusividad para nadie. Siento que antes era muy bueno, estamos hablando de los tiempos antaños, donde era el entretenimiento para los hombres, ¿cierto? Que lo habíamos conversado previamente. Ahora tú, cuando preparas tus puestas en escenas, cuando preparas tu espectáculo, ¿para quién creas cuando estás en escena? Ya, eso ha sido otro camino súper experimental. Llevo haciendo clases 4 años, llevo de performista 12 años. Ah, un montón. Hace 4 años que empecé como a compartir la disciplina. Yo siempre les digo a mis alumnos que yo no enseño, yo comparto lo que yo sé. Y en ese sentido ha sido súper complementario. Entonces he ido aprendiendo con mis alumnas finalmente qué es lo que voy a mostrar a final de año. Ahora ya, dentro de los 4 años que llevo haciendo clase, los 4 años he presentado galas distintas, ¿ya? Bien, Finalizaciones de talleres que las he perfecto. convertido en espectáculos de burlesque, en donde ahora ya traigo invitadas o invitadas de otras ciudades del país para que expongan acá en este escenario. Llevamos cuatro Bien. años haciendo ese espectáculo que se llama La Belle Nuit y todos los años es con una temática distinta. ¿Cuál de todas las temáticas te gustó más? La del año pasado, la última. La última, ¿por qué? Sí, la última fue un espectáculo súper genial porque la premisa era Empodérate mujer. Ok. Es- Ese era el eslogan de la Belenit, Empodérate Ujú, mujer. Y ahí incluí la disidencia, ok. que tengo un amigo que hace transformismo, que hablaba Ujú, sobre lo que para él significaba transformarse en mujer. También tuve a algunas amigas que son de Santiago, Temuco y Valparaíso, que también hablaron sobre la temática de cómo ellas se empoderaron en el escenario. mm.
Y mis alumnas mostraron trabajos increíbles que también hablaban de sus propias características personales, pero volcadas al escenario, ¿cachai? Claro, qué Entonces, la genial. elección de la música, la elección del vestuario, finalmente, como es un compartir de saberes, yo no impongo nada, sino que las Ujú. guío en sus mismos procesos, porque finalmente yo creo que el burlesque es tan personal que el intérprete de burlesque siempre tiene algo que decir arriba del escenario. Está muy O sea, lindo que dejes ese espacio, porque claro, es mucho el aprendizaje de sí mismo, el mucho el empoderamiento de sí mismo, como dices tú. sí, Y me encantaría preguntarte, hablando de empoderamiento, ¿tienes tú una división entre la Pamela y la mujer burlesque o sí, es la misma persona? no, hay diferencia, sí. Sí, y eso fue un tema súper grande para mí a tocar, que lo tuve que trabajar incluso con terapeutas, ¿Ya? porque mi identidad personal estaba mermada con lo que era la Pamela Burlesque, po, ¿cachai? Entonces finalmente yo salía a la calle y no sabía quién era. Y eso me Mm, pasó durante mucho rato, igual, como yo creo unos 3 años, hasta que yo me di cuenta y le puse freno. Y ahí me wow. empecé a terapiar. ¿Y cómo te Oye, diste Pame, cuenta? porque me empezaron a dar crisis, como de Ok, existencialismo. Onda, no sabía ok. quién era, no sabía quién era, no sabía cómo vestirme, no sabía cómo hablar, no sabía cómo moverme, no sabía cómo mirar, no sabía qué hacer, ¿cachai? Porque Mm, no sabía si quería ser así en la vida, como burlesca, mm, o quería mantenerme bajo llave, ¿cachai? Fue como un proceso interno buena. súper caótico, que Wow, finalmente era decidir quién era esta Pamela, ¿cachai? qué buena. Y ahí hubo un proceso bien largo, como un año con terapeuta y todo, de que tenía que trabajar en mi propia identidad, porque claro, todo lo que yo estaba aprendiendo y absorbiendo del burlesque en sí mismo también me estaba opacando quién era yo como en la vida personal, po, Ya, ¿cachai? wow. Estaba tan metida en el rollo del burlesque, buscando de tanta información, referencia, Estabas todo lectura, el no sé tiempo. qué. Estaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo pensando en el burlesque, que ya me estaba volviendo media loquita, ¿cachai? Y no sabía quién era yo. Claro, Entonces, estabas en todo el personaje rollo, mayoritariamente. todo el rato. Entonces, todo el Mm, tiempo, imagínate, esta transformación de pasar de ser niño en el adolescente, después descubrir lo que era ser una mujer, después esta mujer, ¿quién era? ¿Cachai? Ay, me claro, gustaba ser después mujer. tener esta mujer increíble en escenario que no tiene miedo. Es un Es montón. un Es un montón, montón de claro. información. Yo siempre le digo a las chicas, porque a los 3 meses las chicas ya empiezan como a cambiar, mis alumnos, Mm, porque ujú. se empiezan a dar cuenta de que ser mujer no es fácil, uno, lo que hablábamos al principio, y dos, cómo ellas adoptan toda esta información y la hacen parte de su vida cotidiana, ¿cachai? Entonces, Mm, hay algunas que me han dicho, Pame, yo nunca me había mirado al espejo, jamás. wow. Vaya, Pame, yo nunca había ocupado tacos, no sé caminar en tacos. Pame, Mm, me metí a mi closet y no encontré nada sexy. ¿Cómo no encuentras nada sexy? Le decía yo, si cualquier cosa puede ser sexy, depende de la actitud. No, es que de verdad es que tú te ponís cualquier cosa y te veis sexy y yo no. Y es como, bueno, vamos trabajándolo de a poco, pero vamos trabajándolo aquí, onda, en este Oye, eso espacio. está bueno. O ¿Sí? sea, tú dices que el ser sexy no viene necesariamente de la ropa, No, sino de la actitud. sí, todo el rato. Y el burlesque es algo que en verdad propone desde el mismo estilo el hecho de que vale mucho más la actitud, porque el burlesque, a ver, volvamos al origen. El burlesque viene de una raíz literaria, ¿ya? Que se llamaba burlesque en la época medieval, donde solo lo escribían los hombres. ¿Qué pasaba? Que el burlesque nace como un reclamo hacia el sistema en el que vivían. Pero lo escribían solo los hombres, porque tú sabes que el teatro desde antaño lo hacían solo los hombres. No habían personajes Exacto. femeninos. Y si habían personajes femeninos, lo representaban los hombres, lo seguían Ujú, representando los hombres. Entonces nace sí. esta corriente literaria que se llamaba burlesque, en donde los hombres se burlaban de la sociedad y se burlaban del sistema en el que vivían. ¿Cachai? ¿Y qué es lo que pasa? Que
empezaron a hacer representaciones teatrales en donde se burlaban del rey y empezaron a hacer la comicidad, o sea, ¿cierto? La comedia, Ujú, la empezó comedia. a, empezó a nacer la sátira, empezó a Ujú. nacer la performance como intervención social que aparecían en las plazas, en las calles, ¿cachai? En los encuentros sociales, en las fiestas, pero siempre representado por hombres. ¿Qué pasa? Empieza la Primera y la Segunda Guerra Mundial y empiezan a aparecer Se las nos van los hombres. mujeres y empiezan a aparecer las mujeres como espías y empiezan a aparecer las mujeres como íconos en verdad que trasladaban de una parte a otra mensajes secretos que llegaban a los oídos de los mandamases, de los ejércitos, y así empezaron a aparecer ciertas características que las mujeres solo podían hacer ellas, como meterse en los bailes, como damas de compañía, ¿sí? Y ellas empiezan a captar estas burlas y las empiezan a traspasar a otros. Hasta que llega a Estados Unidos y les dice, se acabó este hueveo, me llevo esto para Estados Unidos y aparece realmente el icono femenino como dentro de este origen literario, de esta, ¿cierto? De esta ramificación literaria y la pone en una puesta en escena, con la mujer incluida. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer tenía curvas, la mujer tenía sensualidad, la mujer tenía colores. Los hombres no podían hacer eso. ¿Cachai? Qué Entonces, genial. ¿qué pasa? Que en Estados Unidos empiezan a aparecer los primeros íconos y referentes femeninos del burlesque, y uno de los más potentes, ya noventero, casi dos mileros, es la Dita Von Teese. Pero antes Mm, de ella estaba la Rita Hayworth, estaba, bueno, la Marilyn, que empezaron a ser sí, reconocidas, obvio, ¿cierto? claro. Íconos más representativos hoy en día, como es la Dirty Martini, empezaron a aparecer formas de cuerpos. La Dirty Martini fue Mm, la primera mujer de talla XXL, ¿ya? Una mujer gruesa, grande, que mostraba su cuerpo sin ningún mm, tapujo. mm, Pero viene de mucho, hay muchas anécdotas en verdad, que sí, las mujeres empiezan a ser totalmente unos referentes como para el estilo y que luego, después de mucho andar, las toman a ellas como clásicas, como referentes clásicos del estilo. ¿Ya? entiendo. Entonces ahí va todo lo que es como asociado lo que era, lo que empezó siendo una burla hacia la sociedad, una crítica hacia la sociedad, se Mm, transforma luego en esto que la mujer solo podía representar, que era la sensualidad. ¿Cachai? Y ahí empieza a aparecer el striptease, el tease. hablemos de eso. Para los que no están familiarizados con el burlesque, así cortito, preciso, para gente sin tecnicismo, Sí, ¿cuál es la gran diferencia entre una persona que hace burlesque y una persona que hace striptease? la técnica, netamente es La la técnica. técnica. Sí, el burlesque mezcla todo lo que es la danza, la actuación, el canto, ¿ya? Ujú, El striptease es solo una entretención momentánea en donde tú ves a una mujer o un hombre que se sacan netamente la ropa. No tienen ok. ningún juego previo, no hay un discurso detrás, no hay Ujú, nada. No hay nada que te complemente lo que pueda ser un tease. El tease es una provocación, ¿ya? me encanta. Eh, Me una encanta. una provocación hacia el público, lo que tú quieres mostrar. El burlesque tiene todo este lado del discurso político o discurso en general, bueno, político Sí, llámese como siempre. todo en general, ¿sí? Sí. Tiene este discurso político, tiene un tempo, tiene una calidad de movimiento, ¿sí? Y tiene, bueno, y tiene eh, co- eh, acciones concretas que se transforman en la técnica del burlesque, como lo que llamamos, por ejemplo, los pasos básicos, que es el Sí. bumps, ¿Cómo olvidarlos? el chimi, ¿sí? La punta de pie, no olvidar nunca la punta de pie. Y están los greens también, que son los movimientos de cadera en forma de infinito, ¿cierto? Un ocho infinito. Y así, po, así se empiezan Bien.
a hablar, Gracias por educarnos. empezamos a hablar como del tecnicismo del burlesque. Exacto. Oye, Pame, ¿cuál ha sido tu momento más hermoso en las tablas de burlesque hasta la fecha? Siendo que también has estado en otros países, ¿cuál ha sido tu momento más glorioso para ti? Deben haber muchos, sí. Sí, hay hartos, hay hartos. Pero me voy a quedar con el primero de todos, que fue la revista, la primera revista que hicimos en Santiago, que se llamaba Rimbombante, que esa fue la primera revista donde yo actué como artista de burlesque, en donde fue una hazaña para mí, porque convengamos que el burlesque para mí en ese minuto era solamente danzar, y yo Ujú, no era bailarina, era ujú. actriz. Entonces dije yo, ¿cómo yo hago un burlesque siendo actriz? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo hago? Y ese fue el primer conflicto finalmente para mí como intérprete de burlesque. Y dije, bueno, yo soy actriz, voy a hacer un texto. Así que presenté un texto en los primeros ensayos y todos quedaron locos. Porque yo decidí hacer un texto potente igual, que hablaba sobre una mujer que viajaba mucho, que Ujú. estaba en contacto con muchos hombres durante su vida viajera, que tomaba y dejaba a los hombres, que había estado embarazada y había abortado, pero que también había abortado su vida entre medio, sus convicciones, sus valores. Guau. Y ahí explotó este personaje que aparece como ébano en Ajá, de ahí en el viene cine ébano. arte, en el cine Ah, arte Alameda, ¿sí? En donde vio la luz este personaje y vio la luz la Pame como actriz e intérprete, ujú. porque era la primera vez que también me subía a un escenario siendo artista, Qué así lindo, qué connotada, lindo. y que me reconocieran como tal, ¿cachai? Claro. Eh, entonces yo creo que ese fue uno de los mayores privilegios y honores que tuve, de poder compartir la escena también con grandes artistas nacionales que ya han pasado al otro plano, pero que siempre tuvieron y vieron en mí una artista integral, ¿cachai? Y eso fue lo Mm, que más me marcó. qué hermoso. Me quedo con Me eso. encanta. Ahora me gustaría preguntarte cómo ahora que tu papá en un principio no quería, tu mamá que te apoyaba, ¿cómo ven ahora tus padres a la Pamela actriz burlesque? Yo creo que se resignaron ya. Mi papá en verdad siempre han sido un apoyo. Al principio mi papá tenía mucho miedo, por eso me había bloqueado como un poco el sueño artístico. Tenía Porque mucho miedo. espérate, una cosa además es ser actriz y una cosa es ser mujer burlesque. Me Sí, imagino yo que hay una diferencia, ¿o no? sí, Pa- un para la montón. familia al menos. Por supuesto, porque, bueno, ya te había comentado que había sido yo como la pionera en mi familia en muchas cosas, y esto también es súper pionero como para mi familia, ¿cachai? O sea, como mi hija, decía mi papá, como mi hija se va a subir al escenario y se va a sacar la ropa, ¿cachai? Ay, Pamelita, otra vez tú, antes tu papá, si no. Sí, po. Entonces como que siempre he sido un poco la revolucionaria dentro de la familia, ¿cachai? Mm. Pero cuando mi papá me vio, por ejemplo, en el Cine Arte Alameda, quedó loco también. Y ahí como que Ah, nosotros hablamos igual después, porque mi papá se sintió súper afectado de sentir lo que estaba sintiendo porque yo le había tocado la fibra como hombre, ¿cachai? oh, mm. Entonces después hubo una conversación extensa con mi papá en donde en verdad como que abrimos un campo que no teníamos visualizado entre nosotros dos y que finalmente nos abrió el corazón, ¿cachai? Y nos Qué abrió la mente a los dos. espectacular tener eso. Es Sí, porque fue súper fuerte para él ver a su hija en primera instancia arriba del escenario sin ropa, pero él también se sintió súper afectado como hombre, como te digo, ¿cachai? Porque claro, con lo que tú estabas vio transmitiendo. vio una tremenda mina, vio una mina en el escenario que no era su hija, ¿cachai? Mm, Vio a un claro. artista que finalmente estaba transmitiendo y logró transmitirle tanto que a él le caló profundo, ¿cachai? Entonces Mm, se sentía súper conflictuado.
Al principio eh, trataba como de tocarme muy suave físicamente, ¿cachai? Mm, Después de que me vio en el escenario, eh, mm. porque no sabía cómo acercarse, ¿cachai? Claro, ¿quién es esta ahora? Wow. Sí, entonces, claro, ahí Esa como que, típica frase como que actúas tan bien que no te reconozco, que eres exacto, otro, eres otro. sí, sí, eso le Heavy. pasó. Mm, Pero fue heavy porque vio a una mujer sin ropa, ¿cachai? mm, Entonces, y hablando de un texto súper fuerte igual, entonces como claro, que no, claro. no entendía mucho, no, le caló muy profundo. Entonces, bueno, luego de eso, después de tener esta conversación con mi papá, bueno, la tuve también con mi mamá en su momento, porque también me cuestionó el hecho de que por qué estaba haciendo eso y no había buscado como otras ramas del arte o otras ramas de la actuación. Sin Mm, embargo, igual no me lo cuestionaba en el sentido como de mujer ni nada, sino que por qué finalmente había elegido algo como esto, ¿cachai? ujú. Y yo la verdad es que todavía no le encuentro tanta respuesta, como que siempre ha sido algo más de impulso, como que siempre ha sido algo como de estómago, ¿cachai? Que Sí, yo una hay vez es escuché como de un ti, juego. ¿Mm? sí, yo recuerdo que alguna vez escuché de ti que dijiste, yo no encontré el burlesque, sino que el burlesque me encontró a mí. Sí, sí. Y cada vez que digo eso se me paran los pelos, porque en verdad sigue siendo lo mismo, ¿cachai? Bien, Pero hoy en día para mis papás igual se ha convertido como en aceptar finalmente quién es Tapame hoy en día, en aceptar también que tienen una hija artista, porque yo ya me reconocí como tal, yo no bien, dejo de ser artista en ninguna parte, porque yo decidí por mí, para mi proceso también como de identidad personal, sí, eh, decirme a mí misma que este es el camino que elegí y esto es lo que yo me quiero morir. Sea como sea, bien. yo soy artista y voy a morirme siendo artista. Sea actuando en las tablas, siendo gestora cultural, siendo productora de eventos, siendo performista de burlesque, siendo actriz de cine, de tabla, ¿cachai? No sé, de Lo que publicidad, sea, pero lo que sea, artista. pero soy artista, ¿cachai? Entonces, Bien. cuando yo les dije a mis padres, finalmente, después de, no sé, 7 años de carrera, les dije, bueno, esto es lo que soy, me tienen que querer así, y esta es mi vida, y todos los años voy a estar luchando por tener un sueldo, y todos los años voy a estar postulando proyectos, y todos los años me van a ver viajando, porque voy a estar buscando quién soy todo el tiempo. Mm. Después de que tuvimos esa nueva conversación con ellos, mis papás ya como que se resignaron, por eso te digo, y lo aceptaron y ya ahora se sienten orgullosos igual de quién soy, o por lo menos eso es lo que me Seguro que dicen, sí. ¿cachai? Sí, seguro que sí. Que no, mi amor. Porque Claro que ya me sí. ven pseudo establecida en un espacio como este, de que ya estoy dirigiendo hace 5 años, que ya por lo menos acá en Rancagua ya me conocen en la escena, Mm. en Santiago también, en Temuco donde estoy haciendo clases ahora también me están reconociendo. Entonces ha sido Es un que más que camino, nada tiene que ver, los padres tienen que ver con esta sobreprotección y del cuidado, de que ojalá estén bien los hijos y que tengan, como decimos en Latinoamérica, que tengan cómo subsistir, que básicamente ese fue siempre el problema de los chilenos clase media baja, que no venían con estudios, por eso todos nos mandaron a estudiar como si fuera la salvación de todo. Nos endeudamos hasta lo que no teníamos por tener un título que probablemente salvaría nuestras vidas y nuestro estado, y aquí estamos. Algunos no estamos haciendo nada con ese título, pero bueno, hablando y de eso, amiga, el lado B del arte como forma de vida es un tema que me encanta tocar. Lo necesito tocar por esto mismo que estabas hablando recién. O sea, nos acabas de contar que decidiste un día, sí, soy un artista y me voy a morir siendo artista. Y yo que tengo tantos amigos en el área del teatro y todo, sé que eso es así, que se siente y que no hay vuelta que darle. Yo, por ejemplo, una cosa es amar el arte y otra cosa muy distinta es vivir de él, y que a veces cuando no tienes las cosas claras uno se cree el cuento y prefiere dar vuelta
en la siguiente esquina y hacer lo que tenía menos resistencia, ¿cierto? Lo que, bueno, Sí. vamos a estudiar una carrera que tenga más oportunidades, que sea más llevadera, que te dé un sueldo fijo todos los meses, etcétera, etcétera. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes de esta decisión de vivir de tu arte? Estos sacrificios personales que has tenido que hacer probablemente para Sí. mantenerte en este camino y no rendirte. Bueno, yo creo que los desafíos son a diario, en verdad. Vivir del arte también significa ser busquilla, ¿ya? No solamente para traer el pan a tu mesa, sino que también como reafirmarte todos los días de que tú eres así. ¿De qué, Entonces, hay un de qué eso montón, eres tú? sí, hay un montón de contradicciones a diario que tú tenés que sobrepasar, ¿cachai? Entonces, Mm, y que tenés que lidiar con tu misma mente. Y es algo que te iba a mencionar recién. Yo estuve en un proceso de recesión artística que fue durante un año, así clavado, donde yo no quise saber nada del arte en general, nada, mm. porque me estaba afectando tanto el hecho de que yo no estaba recibiendo sueldo, no me estaban reconociendo mi trabajo, no estaba dándole valor a los 5 años que había estudiado de carrera, que dije, bueno, se acabó esto, no voy a ser más artista, siendo de que ya lo había decidido, ¿ya? Mm, No voy a ser más artista porque en verdad no me está dando y quiero tener mis cosas. Quiero volver a vivir sola, quiero volver a tener mi plata, quiero volver a comprarme cosas, quiero tener un sueldo todos los meses, etcétera, para poder estar tranquila, llegar a fin de mes con plata, no sé, etcétera. exacto. Que dije, bueno, se acabó esto, me voy a meter a un trabajo convencional. Y me metí a la Seremi de Salud, ¿ya? A hacer justamente cuando estábamos en la pandemia, Ajá. fui fiscalizadora de la pandemia. Mm. Y ese era un trabajo de lunes a viernes, tenía sábado y domingo libres, pero entraba a las 8 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, tenía una hora de colación, tenía que estar detrás de un computador todos los días, haciendo lo mismo todos los días. ¿En Y qué así estuve, minuto te empezaste a carcomer por dentro? nada, pues como el tercer mes yo ya estaba muerta. Y ahí dije como, ¿qué está pasando? Porque ahí me empezó otra crisis, ¿no? Que se me descubrió justamente en el periodo de pandemia, justo cuando yo estaba trabajando en este trabajo donde no me estaba dando la mente. Mm. Me empezaron a dar crisis de ansiedad, de pánico en el trabajo y yo no entendía por qué. Uy, ¿Y yo qué sé fue lo por que qué. pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Que me tuve que meter al psicólogo otra vez, porque no entendía lo que estaba pasando, no entendía, no entendía. Y hasta que una de las psicólogas me dice, bueno, Pame, tú tienes un diagnóstico, no te va a gustar, me dice, pero tienes que hacer una reconstrucción de toda tu vida de nuevo. Dije yo, ¿qué pasa aquí? ¿De qué me está hablando, señora? Me quiero morir. Me dice, pasa que tú tienes TLP, trastorno Trastorno. del límite de la personalidad. ¿Ya? Y me lo diagnosticaron en pandemia. Claro, como yo estaba en este trabajo que no era nada Sí, de lo sí, sí. mío, se me empezaron a abrir otras ventanitas que tenía muy escondidas, Mm. y que me empezaron a explotar. Entonces yo dije, ¿qué mierda es esto? Y Wow, ahí qué potente. empezó reconstrucción de mi vida completa y de qué significaba ser esta PAME de nuevo, Wow. con todo lo que conllevaba este diagnóstico nuevo que yo no entendía tampoco de dónde había salido, ¿cachai? Si yo toda la vida Mm. había sido de una forma, ahora me estaban diciendo de que todas esas formas eran producto de esta condición. Entonces ¿Y tú te decís, quedaste con eso como, sí, esto es? ¿O dijiste, le doy otra vuelta y claro, le doy otra veo? vuelta, obvio, voy a buscar otros Mm. profesionales, pero Wow. al final todos me dijeron lo mismo. Y estuve con 4 Wow. psicólogos distintos. Wow. Entonces dije, bueno, ok, volvamos a ser artistas.
Oye, pero qué loco que te den un diagnóstico. Bueno, me imagino que hay más cosas involucradas, pero qué loco tener un diagnóstico por esta experiencia que muchos seres humanos viven en el día a día, de estar haciendo lo que no quieren hacer por un tema económico y por financiarse la vida, básicamente. Claro, entonces ahí yo Qué dije, bueno, heavy. ¿qué prevalece más en mí ahora? ¿Cachai? Como Mm, tener sueldo todos los meses, como una persona regularmente normal, entre comillas, mm, o apostar finalmente por lo que yo quiero ser y lo que me hace feliz. mm. Porque Wow, qué potente. en ese minuto no estaba siendo feliz y me estaba dando Mm. cuenta. Mi cuerpo se estaba apagando físicamente, mi Claro, es que mente estaba agotada, me estaban dando muchas crisis de ansiedad, muchas crisis de todo, ¿cachai? Entonces es volví heavy a tener un caos. como el cuerpo reacciona a lo que tu mente no quiere, por el Sí, raciocinio. Es heavy, sí, es muy heavy. sí. Qué lindo es lo que nos comparte. Y como Mm, ya tenía en mi cabeza que ya era actriz y que era artista, como ya lo tenía intrínseco y mermado conmigo y mi mm, ser, mm. que después cuando lo renegué durante todo ese año, yo dije, nunca más. Nunca más. Y de ahí empezó como literal una reconstrucción de vida que yo dije, bueno, tengo que mover y movilizar a todo el mundo de mi entorno, que sepa que yo soy actriz, que sepa que yo soy artista y que me acepten así, porque finalmente es mi felicidad. Y ahí Claro. fue cuando dije, puse los puntos sobre la I y dije, Mm, bueno, voy a ser feliz. qué bien, Pame. ¡Ay! ¡Qué Entonces emotiva historia! ahí fue súper heavy porque dije, bueno, si quiero ser feliz y quiero vivir del arte, tengo que hacerme cargo entonces de cómo voy a vivir, porque finalmente toda la vida se reconstruye literal, ¿no? O sea, tus relaciones amorosas se Mm, reconstruyen, tus relaciones con tus padres se reconstruyen, tus relaciones con tu familia se vuelve algo nuevo, porque tú ya tienes esta convicción que no vas a dejar y que te tienen que aceptar así como eres, ¿cachai? Pero tú también tienes que aportar en el sistema en el que vives. Entonces, ¿cómo lo haces, cachai? Si no hay tanto trabajo wow. del arte, si, o eso es lo que creemos, que te vaya a morir de hambre, que no vaya a ser nadie, que no vaya a ser reconocido, que no tenéis salud, que no tenéis AFP, que no sé Es qué, bla, terrible. bla, Lo, lo- ¿cachai? lo social, la fuerza y el peso que tiene en el arte, cuando en el fondo lo que más necesitamos es arte Sí. en la vida, en el día a día, para poder ser más humanos, para poder estar más conectados. Es tan absurdo en el sistema que vivimos. Entonces, yo no tengo nada asegurado, no tengo casa, no tengo AFP, no tengo salud, ¿cachai? Pero Mm, soy tremendamente feliz con lo poco y nada que tengo, ¿cachai? mm, No, sí. y así se construye la vida, ¿cachai? Como desde esa convicción, como, bueno, ok, voy a ganar menos que el resto, eso ya lo tengo claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me preparo, soy provisoria, tengo mis fondos mutuos, tengo mis depósitos a plazo, tengo mis ahorros por aquí, invierto un poco de plata en otras cosas, finalmente siempre me está llegando plata porque soy previsora, ¿cachai? Y uno arma su vida frente a Sí, eso. y se me ocurre también que tiene mucho que ver con la mentalidad, porque de nuevo, en el arte, o sea, estoy ahí, me meto porque en el principio yo estaba, también quería estar ahí. Y lo único que uno escuchaba era negativo, negativo, negativo. Entonces, obviamente, la reconstrucción viene totalmente o sea, de reconstruir una identidad completa para Sí, pasar por sobre todo eso que te va a machacar a diario. o Hay sea, que tener todos los mucho días. valor, amiga, mucho valor, mucho coraje. Eres una campeona, o sea, de verdad que me encanta lo que nos traes hoy. Oye, ¿y crees tú que, hablando de todas estas cosas, que básicamente de eso viene este podcast, que se llama Son Solo Cuentos, porque hemos escuchado demasiadas historias de lo que es supuestamente y al final eso son historias, porque siempre hay alguien que lo hace y cuando tenemos la evidencia de que alguien pudo hacerlo es porque el resto también puede hacerlo. Sí. ¿Qué creencias crees tú, ya sean sociales o familiares, tuviste que romper o qué cuentos te tienes que contar hoy en día para ser esa mujer artista que eres hoy?
Uy, son muchos, po, son Mm, muchos. Yo creo que el más fuerte y que con el que yo lucho a diario y que puede sonar muy cliché, mm, justamente este que te acabo de decir, que nos vamos a morir de hambre. mm. Ese es como, y eso me ha quedado grabado desde siempre, porque desde siempre, desde muy chica que me dijeron Es que eso, desde ¿cachai? siempre, se ha escuchado siempre en la tele, en todas partes, es algo que se ha Siempre. escuchado siempre. Mm, Y tengo una amiga, por ejemplo, que también es actriz, que también trabaja del arte 100% en ujú, Santiago, y ujú. que es una gran amiga mía, que es en La Paz Belén. Y La Paz, un día me dijo, Pame, los actores somos personas privilegiadas, podemos hacer todo. Y yo estoy haciendo de todo, me dijo, Mm. ¿cachai? Y Sí, a mí se me quedó tan clavado eso, porque yo sí, hasta el día de hoy a mi amiga, bueno, sube sus historias de Instagram y todos los días hace pegas de actriz. bien, bien. Todos Saludo los a La días. Paz. Hace fotografía, graba video comerciales, hace publicidad, es modelo de manos, ahora está siendo referente para marcas connotadas dentro de Chile que la están llamando, es modelo de figura De humana, todo, realmente de todo. de Busquilla, todo. como decías tú. Y para mí, en verdad, es una gran referente, mi amiga preciosa que tengo, que ella es una de las que me motiva hoy en día también a seguir en este cuento, porque así como yo la veo grande, ella también ve en mí cosas que yo a veces no soy capaz de visualizar, ¿cachai? Claro, estáis muy de cerca, po. Tienes que, Claro, alguien que esté desde más lejos, alejadito, claro que pero sí. que está Qué dentro bien. del mismo rango mío, pues, ¿cachai? Mm, Entonces, entre las dos ahí vamos. Oye, Paz, ¿qué estáis haciendo? No, estoy aquí ya, no, veámonos, no, no puedo porque tengo grabación. Ya, mm. ¿cuándo te veo? La próxima semana, quizás. Ya, pero las veces que nos logramos reunir, hablamos de nuestras pegas y en verdad es un reventón de información para ambas que es súper nutritivo, ¿cachai? Entonces ahí yo Eso, digo, estoy en el camino, correcto. qué bacán. Definitivamente sí lo estás, amiga. Oye, y con algo que también me parece cliché y que ya vamos a ir cerrando, te tengo dos preguntas finales, mi corazón, porque yo no quiero ni ver cuánto tiempo llevamos ya hablando. Voy a Ay, tener que ay. editar. Oh, weón, cortando todo aquí. Ay. Hoy no, y podríamos hablar por horas, pero Sí. quiero preguntarte, esta pregunta quiero decir como que va a recapitular todo lo último que has ido contándonos y quiero saber qué significa el éxito o ser exitosa para ti. Es que yo no sé si soy exitosa. Ah, Es que, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué crees tú que significa el éxito? Porque a mí también, personalmente, también me parece un cliché. Cuando uno está tan integrada a la palabra éxito de cierta manera, que se te viene casi una imagen a la cabeza, que es lo mismo que pasa con este cliché del te vas a morir de hambre. Tú no sí. sabes ni siquiera si te lo dijo alguien a la cara, pero está dentro del inconsciente porque es un cliché que viene por muchos años. Entonces, por eso me gusta pensar en todas las personas que pasan por este podcast. La mayoría está viviendo la vida bastante diferente a lo que se espera, a lo que la gente celebraría, ¿ya? Entonces, hemos descubierto distintos significados de éxito y quiero que pienses qué significa para ti ser exitosa. No, ya lo tengo claro. Vamos. Es poder levantarme todos los días y ser feliz con lo que hago. Como levantarme y poder hacer las cosas que yo quiero hacer. Eso para Sí, mí es el éxito total. Como tener las dos piernas, las dos manos buenas, tener a mi familia bien, con salud, tener un techo donde me están recibiendo, em, un techo donde te diriges también. un techo donde dirijo, que todavía tengo la oportunidad de estar en este espacio, de tener las llaves de un espacio como este, y que la gente en verdad me reconozca por lo que soy. Bien, me Más encanta. allá de que sea sistemáticamente pobre, como lo ven acá, ¿cachai? Mm, mm. Eh,
Soy una persona completamente feliz y que cree en lo que hace. Amo. Esto es lo que más necesitamos. Me encanta. Amiga, me encanta. Oye, y alguien, y alguien que quisiera dedicarse al arte, ya sea escritores, pintores, escultores, actores, lo que sea. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere vivir del arte, pero ya sabemos por qué, tiene miedo? ¿Qué le diría? Le ¿O qué diría consejo le darías? que siguiera hasta el final nomás, que siguiera con todo, que siguiera con miedo, que siguiera con alegría, que siguiera con rabia, porque desde las formas más puras y sombrías también aparecen muchas oportunidades, como romper el miedo, en verdad es algo que tenemos que hacer todos los días. Wow. Y, y eso yo creo que es como lo más fuerte que podría decirle a alguien, ¿verdad? Porque también me lo digo a mí misma todos los días. Me levanto, sí, feliz, pero también con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar hoy día, Y con qué me claro. voy a encontrar, o qué es lo que va a pasar, o quizás voy a llegar al teatro y no voy a tener el teatro, mm, ¿cachai? Entonces, romper el miedo. Creo que el miedo sigue paralizándonos en todos los sentidos de la vida y uno tiene en que la vida romper misma. eso, tiene que romper, Bien. revolucionar. Revolucionar. Uf, nada bueno viene sin revolución. Mm. Así es, así es. ¿Y la Oye, revolución parte por Pame. la cabeza? Po. Dice, y todo parte de caer en la pensadora que no para, que toca, toca, toca. Uh, Así Ay, es. amiga, después del podcast, bueno, hoy día ya hemos hablado mucho, después vamos a tener que juntarnos otra vez para hablar de todo, porque yo ahora no seré actriz, pero vivo la incertidumbre igual todos los días, me levanto convenciéndome de las mismas cosas todos los días, vamos bien, uf, pero Sí, bueno, sí. Hay que seguir nomás, seguir lo que te diga el corazón. es un cliché, pero es verdad, Sí, o por más sea, cliché que suene, uno tiene que seguirlo. No hay que podí, seguir el alma. no podí dejar de hacer porque el miedo te abatió o porque la incertidumbre está ahí abriendo la puerta de tu casa o porque te viste sin tomar desayuno hoy día. No, tenés que seguir igual. Yo ya me he visto con hambre, con frío, sin amigos, sin familia. Me he visto en todas, pero me he visto en tantas paradas que yo digo, bueno, si eso no me mató en su minuto, ¿por qué ahora tiene que hacerlo? Ahí hay otro cliché, me hizo más fuerte. Ese cliché me gusta. Si eso no me mató, me hizo más fuerte. Es que es real. Oye, pasemos a algo lindo ahora. Quiero que me cuentes qué planes tiene la PAME hoy en día. ¿En qué estás? ¿Dónde te vemos? ¿Qué estás construyendo? Bueno, ¿Qué se ahora viene? después de un largo proceso, porque estuve trabajando en el circo igual, que fue mi primera ¿Mm? experiencia en el circo, estuve durante un mes compartiendo con los chicos del circo como bailarina ¡Qué buena! circense. Sí, se me acabó ese proceso, ese proyecto, así que ahora volvemos con todo al Teatro San Martín, todo lo que es la programación in situ del teatro. Pero también volvemos con los talleres de burlesque que empezamos ahora la próxima semana, el segundo semestre ya para nosotros. Déjame Eh, fecha para saber, para que quede ahí grabado. ¿Qué fecha empieza? déjame ver aquí ¿La en el primera semana calendario. de junio? La primera semana de junio, sí, ya Ya. vamos a estar en el número 3. O sea, justo cuando vaya saliendo este podcast, Ah, sí, creo. genial. Genial. El Ya. 3 de junio entonces comenzamos con las clases de burlesque, de nuevo para iniciales y para avanzadas, que tengo dos grupitos en Súper. Rancagua. También se vienen las clases que vamos a comenzar en Temuco para el segundo semestre. Yo creo que en agosto ya se viene eso, bueno. Y Buena. se vienen algunos espectáculos a final de año, como lo es la Belle Nuit, que es mi gala burlesque. Mm. También está Tiempos Burlescos, que es una obra de teatro de revista que hemos Sí. preparado con las chicas, que una es de Santiago y la otra es de Valparaíso.
que estamos ahí haciendo una pequeña gira también nacional. Ya hemos aparecido en varias ocasiones en Valparaíso y en Santiago, así que ahora me toca traerlas a Rancagua para final de año. Y bueno, se viene todo lo que es la parte publicitaria, modelaje, que también estoy haciendo bastante en Santiago, y las presentaciones de cabaret. Estoy tomando un coreográfico de cabaret cubano en Santiago, que también se viene con presentaciones en Toma. Santiago. Y atento, Santiago. Oye, se viene un montón de cosas, amiga. Qué Sí, genial. sí, Felicitaciones por todo eso y que siga cayendo más y gracias. más. Sí, Oye, se vienen hartos no, proyectos. qué felicidad. Bueno, vamos a dejar todo, obviamente, siempre en la descripción del podcast para que la vayan a seguir luego a la Pame. Yo también siempre voy a estar reposteando los shows de ella. Y para finalizar este episodio, que amiga, te digo que ha estado espectacular. Sé que hemos hablado de sobremanera y que eso no se hace en los episodios de podcast, pero bueno, pero así es como hemos fluido y está perfecto. Y yo quiero hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados antes de irnos. Y quiero llevarte al pasado, quiero llevarte a esa Pame de 17 años que estaba pensando en qué hacer, en ir en contra de lo que él se esperaba de ella, en tomar decisiones bastante difíciles a esa edad. Y si te la encontraras hoy en día, ¿qué le dirías tú a esa Pame de 17 años si te la encontraras hoy en día? Yo creo que le diría que la haga corta nomás. Que sí, que decidiera rápido ya, que cortara, que ya sabía ya lo que tenía que hacer y que le diera para adelante. Que hay harto que va a aprender, pero que también hay harto que se va a querer, que se va a O amar. sea, o sea, ¿le dirías que siguiera exactamente el mismo camino? Sí, pero que lo hiciera más corta nomás. Que fuera Que no se rápido ya. devolviera de Argentina. No, que claro que no, que siguiera con la convicción de ser actriz y ya, y que le diera para adelante, que no le importe nada, O sea, que la sí, sin miedo, empoderarías. Le sí, todo el empoderarías rato. ahí mismo. La remecería y le diría, ya, Sí, dale, tú puedes. Y va a sí, salir todo dale, bien. dale con todo, que te va a ir súper bien, que sin miedo al éxito nomás, que el éxito ya la tiene metida en su cabeza, así que ya basta, sí, dejar de darse tanta vuelta, que le hiciera corta nomás, chao. Me encanta. Ya, vamos a tener que ir cortando, aunque contigo hablaría toda la tarde, pero amiga, te quiero agradecer. Te quiero agradecer por estar el día de hoy conmigo. Nos has traído mucho valor, sobre todo para mí es muy importante el arte y es una penita en el corazón del pasado que me hace reflexionar, me haces revivir, me haces encontrar dicha en todo lo que es el arte, Bacán. en todo lo que está presente, en tus ojos, tu mirada, cómo te expresas, cómo lo vives, cómo lo expiras. O sea, es espectacular. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Estoy muy contenta por haberte tenido en este pedacito de arte que he creado llamado Son Solo Cuentos. Oye, gracias a ti, Vane, de verdad, porque ha pasado el tiempo y en verdad me han hecho un par de entrevistas a lo largo de mi trayectoria, pero siempre es bueno como volver a recordar y volver a reafirmar lo que somos y para dónde vamos, como no olvidarse nunca de a qué vinimos, ¿cachai? A pesar de que a lo mejor no lo tengamos tan afirmado como nos gustaría tenerlo, siempre es bueno como volver a revivir esas sensaciones de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así que en ese sentido yo Definitivamente. agradezco un montón tu invitación, el haberme presentado frente a tu público, que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Ujú. Imagínate, tú estás al otro lado del mundo, yo estoy acá, y aún así hay una conexión genuina, ¿cachai? Y desde también desde una honestidad y una apertura de mente también que solo tú pudiste ver al otro lado del mundo conmigo, ¿cachai? Gracias, Entonces, amiga. súper agradecida de ti, de lo que estás formando también con este podcast.
a darle para adelante, nomás, a convertirse en la mejor podcaster A que con toda. exista. Sí, porque imagínate, así como dato anecdótico, ayer estuve justamente viendo a un podcaster que es de Estados Unidos y él mencionaba que los primeros podcasts que él había realizado no los veía nadie, pero que él siguió, continuó, continuó, continuó. Y los mismos invitados le fueron dando una visibilidad que ahora llega a los 10 millones de visitas y de Sí, suscriptores. increíble. Sí, qué espectáculo. Entonces, Espectacular. como a seguir en la senda de esto que has elegido, yo te mando toda la energía, todo mi Gracias, apoyo. amiga. Obvio que Amo. sí, obvio que sí. Me encanta Sí, ver cómo van creciendo también los amigos, porque creo que entre más nos apoyemos, mejor más y fuerte más fluida, crecemos. sí, son las cosas. Así que a Sí. darle nomás con todo. Me encanta tu voz también, es súper Ay. tranquilizadora y súper positiva, así que eso también es súper enriquecedor para mí, para poder abrirme más y contarte de mi experiencia. Ay, gracias, hermosa. Bueno, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Ya ven que aquí hay mucho amor, mucho cariño con lo que Sí, hacemos. Y bueno, esto, ya saben, se llama Son Solo Cuentos y ya saben por qué. Y este capítulo realmente fue un episodio de la gente que lo vive y que no se rinde. Así que a darle con toda, todo lo que nos están escuchando, sea lo que sea que tengan entre manos, en mente, en su corazón, denle con toda porque no se van a arrepentir. Y recuerden que la vida es una sola y venimos a eso, a vivirla con toda. Así que amiga, así te es. mando un beso al Teatro Rancagua, al Teatro San Martín. Un beso y un abrazo. Todos ustedes que nos están escuchando del otro lado, ya sea de la pantalla o del micrófono, quiero darle las gracias como siempre por pertenecer a esta comunidad de valientes que quieren hacer las cosas diferentes y sobre todo por estar ahí del otro lado. Gracias por su apoyo, gracias por compartir este episodio. Recuerden que esa es la mejor forma que tienen de ayudarme a que lleguemos a más personas tan increíbles e inspiradoras como Pamela. Así que nada, les mando un tremendo abrazo. Cuídense mucho, déjenos un comentario en el episodio de hoy, un like si me estás viendo por YouTube. Recuerda que para el creador de contenido esto es súper importante. Y con eso nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos en una próxima. ¡Chao! Recuerda seguirme en las redes sociales como Instagram, @bane.ontheroad. Puedes unirte también a mi newsletter en Substack bajo el nombre de Saltando el Charco. Y próximamente encontrarás mucha más información en mi sitio web. Un abrazo, chao.